Voces, la fuerza de decir y la valentía de escuchar. Hola, soy María Paz Miranda González, profesora y fotógrafa residente en Pichilemu, Chile. Te doy la bienvenida a la primera edición de Voces, un boletín comunitario con versión impresa, digital y en audio. En este boletín compartimos historias, reflexiones e información sobre participación, comunidad, arte, mujeres y bienestar. Voces nace de una iniciativa personal, pero se construye gracias al aporte de ideas, experiencias y miradas de muchas mujeres. Por eso, la primera edición se publica en el marco del Día Internacional de la Mujer y se llama Tomamos la Palabra. Invité a distintas mujeres, algunas escribieron sus textos y otras los leen en esta versión en audio. Escucharás sus diversas reflexiones, experiencias y miradas. Si te gustaría que este proyecto continúe, déjanos tu comentario, suscríbete en YouTube y sigue el podcast en Spotify. Y si quieres recibir la versión digital, puedes encontrar el enlace en mi Instagram, María Paz Visual. Las opiniones compartidas en este boletín son responsabilidad de cada persona autora. Gracias por escuchar y por ser parte de Voces. Abrimos esta primera edición con una reflexión sobre el sentido del 8 de marzo y la forma en que las mujeres seguimos narrando nuestras historias. A través del arte y la memoria, este texto nos invita a mirar a aquellas mujeres que muchas veces permanecen invisibles, pero cuyo trabajo sostiene la vida cotidiana. A continuación, Miradas que resisten, de Vicky Acosta Mesías, con la voz de mi abuela Juana Ríos Reyes. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no nace de una celebración, sino de la lucha. Su origen se construye a partir de distintos hechos históricos ocurridos a fines del siglo XIX y comienza del siglo XX, cuando mujeres de todo el mundo comenzaron a organizarse para exigir derechos laborales, sociales y políticos. Desde mi perspectiva, no es un día para celebrar, es una fecha para conmemorar, reflexionar y reivindicar el trabajo de las mujeres, así como su derecho a participar en la sociedad de manera plena y autónoma. Desde muy niña, esta fecha ha atravesado mi historia personal. Hoy mi voz se expresa a través de dibujos, acuarelas, bordados, arpilleras. En ellos no represento mujeres icónicas ni figuras reconocidas. Mi interés está en poner en valor y conmemorar a aquellas mujeres que el sistema ha invisibilizado, mujeres cuyo trabajo sostiene la vida cotidiana, pero que muchas veces no reciben reconocimiento ni retribución. Estas son miradas que resisten. Ahora, un relato que nace desde la experiencia comunitaria en Pichilemu. Un texto que reflexiona sobre la importancia de escucharnos, acompañarnos y sostener redes cuando las instituciones no siempre llegan. Compartimos La matriz de los cambios, escuchar y acompañar, por Paulaya López, en la voz de Marcela Lizana País. Al principio nos llamamos colectiva. Con el tiempo entendimos que lo que estaban haciendo era algo más amplio, un espacio de contención autoconvocado, un lugar sin colores políticos ni exigencias de identidad, donde lo importante no era cómo cada una se definía, sino que pudiera llegar y sentirse acompañada. En Pichilemu empezaron a encontrarse mujeres y personas de distintas realidades que vivían situaciones complejas: violencia intrafamiliar, abuso, acoso, aislamiento. Muchas no tenían ninguna red de apoyo cercana, y en un pueblo pequeño esa ausencia se siente con más fuerza. En territorios donde muchas veces las redes formales no alcanzan, comenzamos a reunirnos por necesidad. No fue un proyecto con grandes recursos ni una organización estructurada, fue algo más simple y urgente. Sabíamos que no podíamos seguir enfrentando ciertas realidades en soledad.
Entre nosotras había distintas experiencias y formaciones: psicología, trabajo social, acompañamiento comunitario, pero lo que realmente sostenía el espacio era algo más básico: la disposición a escuchar, orientar y no juzgar. Recibimos historias difíciles, algunas urgentes, otras guardadas en silencio durante años, y comprendimos que, antes de cualquier solución, lo primero que una persona necesita es no sentirse sola. También aprendimos algo importante: no todas compartimos las mismas palabras ni las mismas formas de nombrarnos. Lejos de debilitarnos, esa diferencia nos fortaleció, porque el centro nunca fue la etiqueta, el centro fue el cuidado. Con el tiempo entendimos algo que en los pueblos pequeños suele vivirse en silencio: la violencia no siempre es visible, pero existe. Y cuando no hay redes claras, se vuelve aún más invisible. La experiencia también nos dejó otra certeza: la contención comunitaria no reemplaza al Estado, pero puede ser urgente cuando las respuestas institucionales no llegan o no son suficientes. Las redes autónomas no son una idea abstracta, son una práctica concreta que ya vivimos. Este espacio demostró que la fuerza no estaba en los nombres propios ni en liderazgos individuales, estaba en la red, en la confianza construida, en la decisión de sostenernos. Lo que quedó no fue solo una experiencia, sino un aprendizaje. En territorios como el nuestro, el cuidado compartido no es un lujo ni una consigna, es una necesidad real. Y sabemos que cuando decidimos organizarnos desde ahí, la red existe, porque ya lo aprendimos. Conocer quiénes sostienen las organizaciones de un territorio también nos permite entender cómo se construye la vida comunitaria y la democracia local. Los datos que escucharemos a continuación nos invitan a mirar con más atención el rol que cumplen muchas mujeres en ese proceso. Te dejamos con Dirigentes que sostienen el territorio, por Vilma Leiva Huanca, en la voz de Gloria Cortés Reyes. En Pichilemu, los datos muestran una realidad clara. En las organizaciones funcionales y territoriales de la comuna, el 55% de las presidencias están en manos de mujeres y en el 90% de las directivas hay al menos una mujer ocupando un cargo. Son ellas quienes encabezan juntas de vecinos, agrupaciones culturales, deportivas y medioambientales, comités de viviendas y diversas organizaciones sociales. Este dato no es menor, pues evidencia que la conducción formal de muchas organizaciones recae en mujeres que sostienen la vida comunitaria desde la gestión, la coordinación y la toma de decisiones. Sin embargo, liderar no significa necesariamente ejercer el poder en condiciones de igualdad. El estudio nacional Mujeres que sostienen señala que el 72,3% de las mujeres que realizan labores de gerenciales declara haber experimentado sobrecarga de tareas, y el 81,3% afirma haberse hecho cargo de responsabilidades que no le correspondían formalmente. Es decir, el liderazgo femenino convive con una carga adicional, muchas veces invisibilizada y naturalizada. En nuestra comuna, esta realidad dialoga con lo que ocurre a nivel país. Las mujeres no solo participan, sino que organizan, gestionan recursos, median conflictos y acompañan procesos comunitarios. Pero lo hacen en muchos casos sumando esta labor a su trabajo remunerado y a las tareas de cuidado en sus hogares. Dar voz a estos datos en el marco del 8M no es solo un gesto simbólico, es reconocer que la democracia local se sostiene en gran medida en el trabajo frecuentemente no remunerado de mujeres que toman decisiones y mantienen activas las redes comunitarias del territorio. Avanzar hacia la igualdad implica redistribuir el poder, las decisiones y también las cargas. Reconocerlo no es simbólico, es un paso necesario hacia una comunidad más justa y corresponsable.
Cuidar también es un trabajo que sostiene la vida. Este texto nos invita a reflexionar sobre la realidad de las mujeres cuidadoras y la necesidad de avanzar hacia una sociedad donde el cuidado sea una responsabilidad compartida. A continuación, hacia una cultura de cuidado compartido, rompiendo el ciclo de la injusticia hacia la mujer cuidadora, de Paloma Cale Miranda, de la Corporación Casa Arcoiris, leído por Karen Díaz Montesinos. Existe un cuidado invisible y una lucha silenciosa de las cuidadoras. A lo largo de la historia hemos avanzado en derechos humanos y sociales, pero aún existe una deuda estructural, la justicia social para quienes cuidamos. Nuestra sociedad sigue normalizando el esfuerzo extremo de las mujeres cuidadoras, especialmente de aquellas con hijos e hijas en situación de discapacidad. En el día a día, muchas cuidadoras viven un nivel de estrés comparable al de un soldado en batalla, en alerta constante, gestionando situaciones complejas y crisis inesperadas, mientras coordinan terapias, apoyos y tratamientos para su ser querido. Es una exigencia permanente que no da tregua. A esto se suma la presión económica. Los costos de terapias, traslados y apoyos especializados obligan a ajustar el presupuesto familiar y muchas veces a que la madre reduzca o abandone su trabajo remunerado. Así, el cuidado se transforma en una responsabilidad 24/7 que impacta la salud emocional y física de quien cuida y pone en tensión la estabilidad económica y los tiempos familiares, sobre todo cuando las redes de apoyo son escasas o inexistentes. La falta de tiempo y el desgaste constante generan barreras para las cuidadoras, limitando nuestra participación social y nuestros espacios personales. En el entorno de la discapacidad existen obstáculos tanto físicos como sociales. Cuando nuestros seres queridos presentan conductas de desregulación o a veces etiquetadas como escapistas o disruptivas, las familias enfrentamos incomprensión y estigmatización, lo que provoca aislamiento y restringe actividades tan cotidianas como salir a caminar o asistir a la escuela. A pesar de los desafíos, la esperanza en un futuro más justo y consciente nos sostiene como cuidadoras. Hacer visible y crear conciencia sobre la importancia del cuidado es fundamental. Aunque existe una nueva ley de cuidados y programas de apoyo, todavía se entiende socialmente como una responsabilidad exclusiva de la madre. Esto debe cambiar, ya que constituye una profunda injusticia social y una forma de violencia. Las cuidadoras somos juzgadas de manera constante y sobreexigidas, en muchas ocasiones privadas de sueño, de cuidado personal, de desarrollo profesional y de una vida social satisfactoria. Es hora de reconocer y valorar nuestro trabajo, exigiendo apoyo real del Estado y de la sociedad. En conjunto, podemos construir un futuro donde el cuidado sea una responsabilidad compartida. La salud mental también forma parte de las conversaciones necesarias cuando hablamos de mujeres, derechos y comunidad. Este texto propone una mirada sensible sobre el trauma, la sobrevivencia y los procesos personales de sanar sin negar la propia historia. A continuación, Mente, Salud, Corazón y Realidad, de Gaby Esperanza, en la voz de Soledad Guerrero Urrea. Mujer, derechos, ruralidad, economía, educación, cuidados, padres, madres, hijos, trabajo. Y después de todo aquello y más, ¿cómo anda la salud mental? Contener, sostener, contenerse, estar rota y seguir luchando. Vivir en un país donde las emociones no se priorizan, donde el dolor físico es un problema, pero el dolor emocional simplemente se invisibiliza. Somos parte de una cultura que ha maltratado históricamente a las infancias y ha convertido el rol social de ser mujer en un castigo. Por eso, no es raro que, al escuchar las historias de muchas de nosotras, encontremos vulneraciones de derechos, ya sea en la infancia, negligencia en los cuidados por parte de adultos, maltrato físico y psicológico, abusos callejeros, abusos sexuales
O en la adultez, violencia callejera, violencia en la pareja, conflictos familiares asociados a las labores de cuidado. Ser psicólogo en nuestra comunidad me abre la puerta a muchos corazones. He podido escuchar y abrazar muchas heridas. He acompañado y me he puesto al servicio de ese interés por sanar. Y entonces duele. Duele que nos hayan convencido de que sanar es como arreglar un juguete roto, como si las consecuencias y habilidades adquiridas para sobrevivir en contextos hostiles fueran una falla, y los juguetes con fallas se desechan. Así, muchas mujeres dañadas se enfrentan al miedo de ser desechadas. Pero, ¿qué son esas consecuencias en realidad? ¿Qué es sanar? ¿Cómo puedo gestionar las consecuencias emocionales de mi dolor y mi trauma? Esas armaduras que nos pusimos para no volvernos locas en el proceso de sobrevivir hoy nos resultan pesadas y al mundo le parecen incomprensibles. Démosle valor a aquello que nos ayudó a sobrevivir, sin sobrevalorarlo, pero sin negarlo ni minimizarlo. No agradecemos el daño ni nos obligamos a perdonar al agresor. Aprendemos, más bien, a reconciliarnos con nuestra historia, porque es personal. Nadie puede mandar como me hizo sentir el otro. Puede que pase la vida sin perdonar, pero no puedo pasar la vida responsabilizándome de lo que otro hizo. Nadie escoge ser víctima, y una vez que reconozco que estuve en ese lugar, puedo comenzar a apropiarme de mi historia y de mi vida. Puedo poner límites y decidir quién entra o sale de mis relaciones. Cuando se vive un trauma severo, no puedo pretender tener la vida que tenía antes, ni la que tienen los demás. Debo aceptar que ese horror es parte de mi historia, que no me mató, pero que cambió y cambiará las formas en que enfrento al mundo. Tendré que aprender a moderar mis miedos y mis defensas, porque cuando se exaltan, el mundo cree que una se arranca de la norma, no valora el logro de haber sobrevivido y solo ve las secuelas de la herida. No participemos del juego exitista de una sociedad que nos convence de que tener rabia, sufrir o revivir el trauma es una molestia. El dolor no es un estorbo, sino una respuesta esperable de un sistema que intentó protegernos. No somos menos valiosas por activarnos, por sentir intensamente o por volver, a veces, sobre aquello que aún necesita ser comprendido, regulado y cuidado. El último texto de esta edición es la editorial que escribí para Voces. Para la versión en audio le pedí a Sonia Flores Soto que le diera voz a estas palabras. A continuación, la editorial de esta primera edición. Quiero cerrar esta primera edición de Voces con una idea simple pero importante. Comunicarnos no es solo hablar, también es escuchar. Parece algo cotidiano, pero cuando vemos familias reunidas donde cada persona está en su pantalla, es válido preguntarnos qué está pasando con nuestros vínculos y cómo nos estamos relacionando en tiempos donde todo es rápido e inmediato. Para muchas mujeres, tomar la palabra no ha sido fácil. Durante años se nos enseñó a callar, a no incomodar, a dejar nuestras experiencias en lo privado. Por eso, contar lo que vivimos en la casa, en el trabajo, en el campo o en la ciudad tiene un sentido profundo. Decirlo es romper silencios que han sostenido desigualdades de género, económicas y territoriales. No todas vivimos lo mismo. No es igual ser mujer rural que urbana, ser migrante, ser cuidadora, trabajar en lo informal o tener acceso a estudios. Nuestras experiencias están marcadas por distintas realidades que se cruzan entre sí. Reconocer eso es importante, no para compararnos, sino para entender que las desigualdades no afectan a todas de la misma manera. Escuchar también es un acto consciente, es abrir espacio a otras historias sin creer que una sola mirada explica todo. Es reconocer que el conocimiento no está solo en los libros o en las instituciones, sino también en nuestras comunidades, en la experiencia cotidiana, en la sabiduría de nuestras abuelas.
Escuchar desde ahí es valorar nuestras raíces y nuestras propias formas de entender el mundo. En este 8M, este boletín quiere ser un espacio para decir y para escuchar, para encontrarnos en nuestras diferencias y también en lo que compartimos. Somos campo y ciudad, memoria y presente, dolor y esperanza. Cuando nos atrevemos a hablar y a escucharnos, esa diversidad se convierte en fuerza colectiva. Gracias por leer y gracias por escuchar. Esta primera edición está dedicada a mis abuelas, Juana Rosa Ríos Reyes y Eloísa del Carmen Sepúlveda Briones. Abrimos ahora la sección Arte que habla. En esta primera edición participó la artista Cata Conejo, trabajadora de las artes, actriz y bordadora. Cata comparte piezas presentes en la versión impresa y digital del boletín, junto al audio performance Mujeres que cocinan revolución, inspirado en la obra Los perros, de Elena Garro, que reflexiona sobre la violencia contra las mujeres y su normalización social. Hemos llegado al final de esta primera edición. Escuchar también es una forma de participar. Al abrir espacio para estas palabras y estas historias, ayudas a que la conversación exista. Puedes seguirnos en Instagram, María Paz Visual y La Pichilemu. Gracias por ser parte de Voces.